Hoy retomamos otra vez la serie que habíamos estado iniciando desde enero, ¿verdad? La doctrina apostólica, la doctrina, ¿verdad?, de los apóstoles. Y el día de hoy, amados, vamos a compartir la doctrina del Evangelio. Una doctrina al parecer muy simple, ¿verdad? Al parecer todos conocemos el Evangelio, todos sabemos qué es el Evangelio, todos compartimos el Evangelio, pero en realidad no es simple esta doctrina. Es una doctrina básica, hermanos, para los hijos de Dios, que debemos de, no quiero usar la palabra dominar, pero sí debemos conocer profundamente para poder realmente, amados, estar seguros de lo que creemos y de lo que compartimos con los demás cuando del Evangelio se trata. Les invito también, el miércoles pasado iniciamos una serie en el estudio de los miércoles acerca de la doctrina de la creación y el creador. Una doctrina también muy básica, una doctrina necesaria para toda nuestra fe. Le invito, ¿verdad? Ya nada más vamos a tener el mes de mayo los estudios y vamos a pausar hasta el mes de septiembre. Así es que estos últimos estudios que vamos a tener en el mes de mayo, le invito, ¿verdad?, a que se esfuerce, que haga tiempo, que venga, ¿verdad?, y que pueda como cuerpo en Cristo estudiar su palabra. Vayamos a Romanos capítulo 1, amados, por favor. Romanos capítulo 1. Gracias, hermano. Le invito, ¿verdad?, que apunte algunas notas, algunos versos en la parte de atrás de su boletín, aunque yo sé que usted tiene memoria computadora y no se le olvida nada, ¿verdad? Si necesita lápiz, levante la mano. Allá en la parte de atrás tenemos una bolsa gris, está llena de lápices para que pueda usted apuntar, ¿verdad? Así es que Romanos capítulo 1, versos 16 y 17. Recuerde que la carta que Pablo escribe a la iglesia en Roma, Pablo no conocía a los romanos personalmente. No le está escribiendo en particular a un hermano o a un grupo de hermanos que él ya conoce, ¿verdad?, sino que le está escribiendo a una iglesia que él no conoce, no los conoce, pero conoce su fe. Y Pablo quiere reafirmar y quiere confirmar, hermanos, muchas doctrinas necesarias para que estemos bien cimentados en la fe en Cristo Jesús. Entonces Pablo, el apóstol, ¿verdad?, Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, les dice de esta manera. Ok, vamos a leerlos desde el 13 para que agarremos un poquito más, ¿verdad?, de lo que está Pablo tratando de hablar. Romanos capítulo 1, verso 13 en adelante. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Aquí Pablo nos está dando a entender que la mayoría de los cristianos en Roma no eran judíos, no tenían una base, no tenían un trasfondo, no tenían una raíz judía, sino gentil. O sea, no habían ellos conocido ni adorado al Dios de Israel antes. Algunos sí eran judíos, pero la gran mayoría no, porque dice, ¿verdad?, dice, quiero ver frutos espirituales tal como los he visto en otros gentiles. Acuérdense que la palabra gentil, hermano, siempre es en aquel que no es judío. Dice, pues siento una gran obligación. Note cómo Pablo dice, siento una gran obligación, tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo. Cuando dice el mundo civilizado, está refiriéndose a toda Roma. Es como decir, los romanos habían conquistado gran parte de ese mundo y así se decía el mundo civilizado. O sea, Pablo dice, me siento obligado a compartir a Dios tanto en el mundo que conozco como todavía los que no sé si existen, ¿verdad?, donde no los conozco. Dice, me siento obligado con los instruidos y los incultos por igual. O sea, Pablo decía, no importa si son personas estudiadas, con dinero, con posición, o si son personas ignorantes y que no saben nada. Dice, yo me siento obligado, tengo ese deseo de compartir.
Dice, así es que estoy ansioso, verso 15, por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles el evangelio o la buena noticia. Mira cómo Pablo dice, para predicarles ¿qué? El evangelio, la buena noticia. Y entonces entramos a nuestros versos el día de hoy, 16, 17. Pues no me avergüenzo de la buena noticia o del evangelio acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Ese evangelio, esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Note, hermanos, lo que Pablo está diciendo. Pablo aquí ya está metiendo la doctrina de la justificación. Y si yo le pregunto a usted, ¿qué es la justificación? Y usted no me sabe responder bíblicamente, entonces estamos fritos. ¿Es en serio? Porque si no entendemos qué es la justificación, entonces yo te preguntaría, entonces, ¿en qué acto, en qué sacrificio de Dios crees tú si no sabes qué es la justificación? Hace 3 años, no, hace 4 años, vimos una serie de justificación y regeneración. Yo creo que hay que darla otra vez. Porque el evangelio, hermanos, dice Pablo, el evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos. Entonces el evangelio no es cree en Cristo y haz esta oración del pecador y serás salvo. Ese no es el evangelio. El evangelio no es Cristo murió por ti y Cristo te ama. Ese no es el evangelio. Tenemos que entender que es el verdadero evangelio, el cual es poder de Dios para salvación a los que creen. Porque si no entendemos, hermanos, la justificación que trae el evangelio, entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Entonces Pablo dice, ¿verdad? Esta buena noticia, este evangelio nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra de principio a fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Amados, cada hijo de Dios debería conocer perfectamente lo que es el evangelio bíblico, el evangelio, ¿verdad?, que Cristo envió a predicar a sus discípulos. Ya que en el evangelio, hermanos, ya que en el mensaje se va a fundar la fe, se va a fundar lo que nosotros creemos, lo que nosotros, ¿verdad?, estamos confiando. Ahora, si sembramos el evangelio en la vida de las personas, el evangelio tiene poder para rescatar. Ahí va otra vez. Si sembramos este evangelio que viene en las escrituras, ese evangelio, esa buena noticia va a poder tener el poder para salvar a esa persona. Pero si sembramos lo que no es el evangelio, amados, si sembramos lo que no es el evangelio, entonces no podemos asegurar la salvación. Y aquí la importancia de entender qué nos mandó a predicar el Señor Jesús: ir por todo el mundo y predicar el evangelio, las buenas noticias. ¿Cuáles? Las que el Señor nos muestra en su palabra. Y el verdadero evangelio, hermanos, son las buenas noticias de que Dios salva a los pecadores. Claro que sí, eso todos lo sabemos. El hombre es pecador por naturaleza. Y aquí es donde el apóstol Pablo muchas veces toma la doctrina del pecado, esta doctrina muy básica y que tenemos que entender. El evangelio y la buena noticia no se puede dar sin la mala noticia. ¿Sí? El evangelio, que es la buena noticia, no se puede dar si no se conoce la mala noticia. Ahí es donde la doctrina del pecado, la enseñanza del pecado, va de la mano con el evangelio. Vuelvo a repetir, no es nada más llegar con la persona y decir: mira, Cristo te ama, entrégate a Él para que Él te alivie de tu cáncer, para que Él levante de la cama a tu hijo, para que Él restaure tu matrimonio. No es llegarle a la persona diciéndole que Cristo va a hacer eso, hermanos. Eso no es el evangelio. En realidad tenemos que exponer lo que el Señor Jesucristo, lo que el apóstol Juan, Pedro, Pablo, lo que Juan el Bautista estuvo predicando, amados. Las buenas noticias, entender, amados, que debemos empezar a predicar y enseñar que el hombre por naturaleza es pecador y está separado de Dios sin esperanza ninguna. Para poder dar la buena noticia, primero tenemos que dar la mala noticia. ¿Sabes qué? Tú y yo
nuestra naturaleza de pecado, nuestra naturaleza mala nos impide ir a Dios. No, pero mira, yo creo en Diosito, yo hago buenas obras. Mira, la palabra de Dios dice que es por fe y no por obras. Y empezar, hermanos, a explicar, ¿verdad?, lo que el Señor en su palabra nos dice que es el Evangelio. Dios ha provisto medios, hermanos, por medio de la redención del Señor, para que en la vida, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, el hombre tenga esperanza. El hombre tenga una buena noticia a la cual, ¿verdad?, aferrarse y por fe creer y ser salvo. Amén. La palabra evangelio, usted ya sabe. A ver, ¿qué significa evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Eso es lo que significa. Evangelión, ¿verdad?, en griego, buenas noticias. Cuando el Señor Jesús, si quitamos la palabra evangelión, ¿verdad?, o evangelio, y transliteramos, o sea, ponemos las palabras traducimos de la palabra evangelio, el verso diría: id por todo el mundo y predicar las buenas noticias a toda criatura. Así diría, en lugar de ir y predicar el evangelio, diría: ir por todo el mundo y predicar, hablar las buenas noticias. Eso es lo que dice el Señor. Y entonces, la palabra evangelio, hermanos, buenas noticias, se deben de comprender que son buenas noticias. Y también se deben de comprender cuáles son las malas noticias. Y aquí la pregunta es: ¿por qué el mensaje de Dios son buenas noticias? Y entonces hay que exponer de qué somos salvados. Para empezar, amados, como resultado de la caída del hombre en el jardín del Edén, cada parte del hombre, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestras acciones, hermanos, han sido contaminadas por el pecado. Tenemos que ser realistas y tenemos que poder explicar a la gente: mira, desde que el hombre fue creado, el hombre se contaminó a sí mismo, todo por completo, mente, emociones, acciones, ¿verdad?, obras. Y la naturaleza de nosotros no puede buscar ni desear a Dios. El hombre no tenemos el deseo de venir a Dios y de hecho, ¿verdad?, somos enemigos de Dios. Hay gente, hermanos, de veras, digo yo creo que les he contado varias veces esta anécdota que me pasó en la secundaria. Estaba yo, me acuerdo muy bien, mi profesor Oscar era profesor de ciencias sociales. Él sabía que yo era, en aquel tiempo nos decían protestantes, ¿verdad?, no nos decían cristianos, decían protestantes. Éramos muy poquitos, me acuerdo que nada más yo en todo el salón era el cristiano en aquel tiempo, ¿verdad? Y él me decía, una vez me sentó, me dice: oye, ven Caleb, bueno, me decían Mark, era mi primer nombre. Ven Mark, siéntate aquí conmigo tantito. Y me dice: oye, según tu fe, me dice él, yo tengo que pedirle perdón a Dios, tengo que bautizarme, aunque ya fui bautizado en la iglesia católica, así con un chorrito. Dice: pero ¿por qué yo voy al infierno? Si mira, y me acuerdo así muy bien sus palabras, dice: mira, yo no engaño a mi esposa, dice, ayudo a mis papás, fumo, casi no tomo, no le hago mal a nadie, casi no digo maldiciones, hago buenas obras, me dice él. ¿A poco Dios me va a mandar al infierno? Ese es el pensamiento que domina, hermanos, en las personas que no conocen el evangelio verdadero. Ellas creen que en realidad ellos pueden tener una relación con Dios por las cosas buenas que ellos hacen. Si no son tan malos, entonces ellos dicen: yo puedo tener una relación con Dios sin necesidad de someterme a todo lo que dice la palabra, ¿verdad? Que tengo que morir a mí mismo, que tengo que humillarme, que tengo que bautizarme, que tengo que dejar, ¿verdad?, padre, madre, hijos, hijas, en el nombre del Señor Jesús, que tengo que cada día seguirle, tomar mi cruz. Todo eso, hermanos, cuando el Señor y su Espíritu no está aquí, suena algo imposible, amados. Pero la gente cree realmente que puede tener una relación con Dios sin humillarse completamente a lo que el Señor Jesús dice. Romanos 8:7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Déjenmelo leer en una traducción viviente. Romanos 8, 7 y 8. Dice, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. ¿Por qué cree que el mundo está como está? ¿Por qué cree que cada vez vemos más maldad? ¿Por qué cada vez desde más pequeños los niños se puede ver más maldad en ellos? Porque la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca el mundo, hermanos, ha ido mejorando. Nunca el mundo ha ido quitándose el pecado y amándose más y sirviéndose más y dando más a los demás. Nunca. Nada más cuando Cristo vino y empezó a cambiar, a transformar las vidas de los que creen en Él, esas comunidades, esas familias, esas personas son las que han recibido y han hecho un cambio en donde ellos están si viven la luz de Cristo. Pero en sí mismo el mundo nos muestra que el hombre en su naturaleza siempre va a ir en contra de ¿quién? De Dios, como un enemigo, y lo está diciendo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre, nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios, aunque hagan buenas obras. Y ahí es donde el evangelio entra. Primero tienes que dar las malas noticias. ¿Sabes qué? Digo que también un amigo que era bombero, él me decía, oye, yo tengo puntos con Dios, ¿verdad? Yo ya he ayudado a mucha gente, he salvado a mucha gente, tengo puntos ahí arriba. No tienes nada, se llamaba Juan. No tienes nada, Juan. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo que no? No ha servido nada. Le digo, sí, el Señor en esta vida te va a recompensar por lo que has hecho, por los demás, pero la vida eterna no se gana con obras. No, hombre, me decía él. Y así está, hermanos, mucha gente. Las malas noticias pueden ser para ellos devastadoras. ¿Cómo no ha servido de nada? ¿Cómo que me voy al infierno? ¿Cómo? Sí, tú y yo vamos para el infierno, pero hay una buena noticia. Cristo Jesús, el camino al Padre, puede rescatarte. Y amados, ¿verdad? Entonces la buena noticia viene. Dios ha declarado, hermanos, que el pecado del hombre lo condena a una eternidad en el infierno, una eternidad en el infierno, separado de Dios. El infierno, hermanos, es donde el hombre paga el castigo por pecar en contra de Dios. No es nada más por pecar en contra de otros seres humanos. En realidad, digo, tenemos que hablarle a la gente del infierno. Tienes que hablarle de la condenación, tienes que hablarle del castigo. No puedes dar una buena noticia sin dar la mala noticia, sin darle a conocer, ¿sabes qué? Dios te quiere rescatar de esto. Porque si no, la gente no va a entender de qué me quiere rescatar Dios. ¿Qué pecados me perdonó en la cruz? ¿Para qué necesito ser justificado por medio del sacrificio de Jesús? O sea, yo creo que soy suficientemente bueno. Pero entonces primero tienes que decirles, no, la palabra de Dios dice que no eres bueno. La palabra de Dios dice que eres enemigo de Dios y que tu pecado te ha condenado a un infierno eterno, un castigo eterno. Esa persona tiene que entender, ¿verdad?, lo que Dios en su palabra dice, para que entonces anhele y diga, bueno, ¿y cómo puedo entonces ser rescatado de ese lugar de mi propio pecado? Amados, ciertamente son malas noticias, pero existe un remedio. Amén. Imagínese haber predicado el evangelio, haber compartido usted siempre lo bueno con las personas que usted conoce, pero nunca les advirtió. Siempre les dijo que Cristo los ama, siempre les dijo que el Señor está dispuesto a rescatarlos, siempre les dijo que el Señor tiene un lugar preparado en el cielo para ellos, pero nunca les dijo y nunca les advirtió la consecuencia, el castigo que merecen. Aquel día, hermanos, Mateo 25:41, aquel día que estas personas que creyeron las buenas noticias sin conocer las malas noticias, creen que a su modo sirvieron, confiaron, creyeron en Dios a su modo, porque no fue predicado todo el evangelio completo. Es terrible, ¿verdad?, lo que Mateo 25:41 nos dice. Entonces aquel día
El Señor les dirá a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al lago eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esta es la condenación, no que está dando el pastor o el predicador, hermanos. Yo no los condeno, yo no les digo a ustedes están condenados. Es el Señor mismo, aquel día, que Él dirá a los que no comprendieron, no entendieron, no quisieron escuchar, no se les habló, no indagaron ellos, no meditaron, no quisieron, amados, ir más allá, sino nada más a lo bueno del evangelio, a lo fácil de recibir, a las buenas noticias. El Señor les dirá: apártense de mí, malditos, al lago eterno, al infierno preparado para Satanás y sus ángeles. Esas son las malas noticias, las muy malas noticias, y tenemos que hablar de ellas. El Señor va a enviar a muchos millones de millones al infierno, justamente, no que los va a mandar porque Dios es malo, sino justamente en un pago. Pero hay una buena noticia, amén. El evangelio, hermanos, es la misericordia, es el amor de Dios. Él ha provisto un remedio, Él ha provisto un sustituto para que nosotros no tengamos que ir al infierno y pagar esa condenación. Él ha puesto un sustituto en la cruz, que es su propio Hijo, que es Él mismo, el cual ha roto esa condena, ha pagado esa condena que tú y yo merecíamos, ¿verdad? Jesucristo vino a pagar, amados, por nuestro pecado mediante el sacrificio de la cruz. Lucas capítulo 4, verso 18, palabras del Señor Jesús refiriéndose al profeta Isaías, cuando Isaías profetizó, ¿verdad?, acerca de la venida del Mesías. Lucas 4, 18, el Señor Jesús dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar el evangelio, ¿verdad? Me ha ungido para llevar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos van a ser liberados, que los ciegos van a ver, que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Hermosas las buenas noticias que el Señor Jesús vino a traer a los pecadores condenados, a los que vamos o íbamos en camino al infierno. Y así es como debemos comprender, amados, el evangelio. Para poder apreciar el evangelio, para poder apreciar la buena noticia, primero tenemos que entender las malas noticias. Tenemos que entender nuestra condición. Tenemos que hacer a la gente, acuérdense, Pablo dice: me siento obligado a los gentiles y a los judíos. Me siento obligado a los cultos, a los incultos, a los que saben y a los que no saben. Me siento obligado a llevar esa palabra, ese evangelio. Y esa misma obligación la debemos de sentir tú y yo, amados, si es que eres hijo de Dios y que amas a tu Señor y que quieres servirle. La evangelización, hermanos, o el evangelismo no se da nada más en las plazas y dando folletos o tocando puerta por puerta. Tú no ves a los discípulos hacer eso en realidad. Amados, todos conocemos gente. La semana pasada, ¿verdad?, hermano Marcos nos compartía acerca de esto, ¿verdad?, de Felipe y el eunuco. Decía él: yo conozco gente que tú no conoces, tú conoces gente que yo no conozco. ¿Quién es el encargado de llevar la buena noticia? Tú, a los tuyos, a los que conoces. Yo a los que conozco y a los que el Señor ponga frente a mí. Pero la responsabilidad es de todos, todos. Pero ¿cómo hacerlo, amados, si en realidad no entiendo el evangelio verdadero? ¿Cómo hacerlo si en realidad no conozco cómo el Señor me ha justificado y de qué nos ha salvado? Y he aquí, hermanos, la importancia. Mediante el evangelio, a través del poder de Dios, aquellos que creen en Cristo Jesús no solo son salvados del infierno, y esto también es muy importante. No nada más el Señor nos rescata del infierno, porque mira, ahí te va, imagínate esto. Ok, Dios quiere rescatarte del infierno, quiere que no vayas a la condenación, no quiere que estés sufriendo eternamente. Dios quiere rescatarte, muy bien, Dios te rescata, no te deja ir al infierno. Pero falta la otra parte. En lugar de ir al infierno y en lugar de no castigarte, te va
a premiar, te va a salvar. Mira, es como decir esto. Es como si no castigaras a tu hijo. Una cosa es no castigarlo y decirle, vaya a su cuarto y siéntese ahí. Y otra cosa es no castigarlo, perdonarlo y luego premiarlo. ¿Me entiendes? Son cosas diferentes. No nada más es no te castigo, sino no te castigo, más te tengo misericordia, te doy una gracia, te regalo, ¿verdad? Algo que no te mereces. Y de hecho, hermanos, nos es dada toda una nueva naturaleza. No nada más Dios nos rescata del infierno, sino que en realidad nos da una nueva naturaleza. Todos yo creo conocemos 2 Corintios 5:17. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. No nada más el Señor nos dice, ok, ya no vas a ir al infierno, sino que ahora dice, mira, no vas a ir al infierno, mas ahora te voy a transformar. Te voy a hacer alguien completamente nuevo, en espíritu, en alma y en cuerpo, cuando el Señor venga. No nada más te estoy evitando el infierno, te voy a transformar tu ser completamente. Un corazón cambiado, un corazón deseoso ahora de ya no ser enemigo de Dios y estar siempre buscando el pecado, sino ahora un corazón y una mente que quiere agradar a Dios. Una voluntad nueva, una actitud nueva, completamente un nuevo tú, amados. O sea, no nada más es, ok, te limpio los pecados y no vas al infierno, ahí estamos. No, sino realmente es empezar a cambiar por completo tu vida. No nada más evitarte el infierno, sino el Señor empieza a transformar tu mente. Acuérdense siempre, el Señor dice, renuévense por medio de el entendimiento, renovarse, hacerse nuevo. Ya no hacemos y ya no vivimos en las antiguas obras de pecado, sino que el Señor ahora nos da obras que en su voluntad, hermanos, lo glorifican. Es un cambio totalmente, hermanos, de naturaleza. Estas buenas obras, hermanos, que el Señor hace en nosotros, no nada más evitarnos el infierno, sino empezar a transformarnos, son el fruto que el Espíritu Santo produce en nosotros por medio de su poder. Por eso el Evangelio es poder de Dios para salvación, porque no nada más te evita caer en el pecado y te evita caer en el infierno, sino que ahora te empieza a transformar y te empieza a dar el poder para hacer algo que no eras. Ahora eres un hijo de Dios. Antes eras un enemigo de Dios. Ahora eres un hacedor de buenas obras. Antes hacías puras malas obras. Antes eras maldito. Acuérdate lo que el Señor Jesús dijo: malditos, apártense de mí. Ahora ya no eres un maldito, ahora eres un bendito, santo hijo de Dios, que ahora en lugar de estar pecando y hacer que seas piedra de tropiezo, ahora vas a llevar las buenas noticias y vas a hacer que otros también vengan a los pies de Cristo por medio del poder del Evangelio, que es poder para salvación. ¿Te fijas cómo el Señor empieza a transformar absolutamente todo, amados? No nada más es Cristo te ama y te va a salvar. Eso no es el Evangelio. Es muy corto eso que nosotros compartimos. Amados, estas buenas obras, esta transformación que el Espíritu Santo produce en nosotros es el poder del Evangelio verdadero. Las obras nunca van a ser medios para salvación, pero sí son prueba de la salvación. Nunca vas a ser salvo. Mira, yo les he hecho esta pregunta algunas veces ahí los miércoles: ¿cuánto es suficiente bueno para que te merezcas el cielo? O sea, ¿cuántas cosas buenas tienes que hacer por Dios para que te merezcas su perdón y luego la vida eterna? ¿Cuánto bueno tienes que hacer, hermanos? No alcanza, hermanos. ¿Y si salvo 1,000,000 de almas, eso me bastaría para ir al cielo? No. ¿Y si predico 90 años el Evangelio toda mi vida, eso me bastaría para ir al cielo, hermanos? No. ¿Y si doy todo mi dinero? Entonces hay que poner en nuestra mente, no son las obras, aunque ya soy hijo de Dios, las obras no me van a llevar al cielo, hermanos. Las obras no son para que yo acumule un favor de Dios y decir, me estoy ganando más el cielo y más cerquita de Pablo y de Moisés voy a vivir. No, hermanos, no es así. Las obras buenas, que ya no nacen de ti, sino que son obras, son deseos que no son tuyos, que antes a ti no cortabas ni una flor de tu jardín, hermanos.
ahora de repente hay una necesidad y brota en ti el da. Y lo haces. Donde antes te ofendían y querías tú, ¿verdad?, regresar primero y ahora, ¿verdad?, hay en ti un perdónalo, Señor. No, hombre, perdona a esa persona, ni sabe lo que está haciendo, Señor. Esas obras, hermanos, que no son tuyas, son prueba que el Espíritu Santo de Dios mora en ti. Por eso tú sabes, vamos a decir, los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Eso quiere decir, hermanos, que no hay ningún tipo de religión, de actos, de obras que puedan en contra del Espíritu de Dios en ti. Y el Evangelio es poder de Dios para hacer que eso esté en ti, el carácter de Jesucristo. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, o sea, Dios nos hizo de nuevo. ¿Sí? Somos hechura suya, somos hechos de nuevo, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fíjate bien, el evangelio falso de la prosperidad predica esto: Jesús está en ti para que tú logres todo lo que te propones. Ese es el evangelio falso de la prosperidad. Fíjense, Jesús está en ti para que tú logres todo lo que te propones en el nombre del Señor. Amén. Estamos imitando, hermanos. Amén. Amén. Pásele. Pero el apóstol Pablo, fíjate, dice, hechura suya somos en Cristo para buenas obras. O sea, estamos en Él para servirle a Él, para adorarlo a Él, para vivir para Él. No Él está en nosotros para yo beneficiarme de Él y que Él me dé y haga lo que yo quiera. Es totalmente otro evangelio, hermanos. Totalmente otro evangelio, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Cuáles son esas buenas obras? Pues las cuales Dios preparó de antemano. De antemano quiere decir tiempo atrás, para que anduviésemos en ellas. Pocas palabras, hermanos, cuando uno entrega su vida a Cristo por medio del evangelio, que es poder de Dios para salvación, cuando tu mente empieza a cambiar, entonces tú ya no eres el importante. Tú no eres el yo, mis planes, mis metas, bla, 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 ¿verdad? Ahora eres tú, Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Señor, ¿qué necesitas de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo dé? ¿Qué quieres, Señor, que yo sirva? ¿Dónde quieres, Señor, que esté? Padre, úsame. Entonces, cuando hay esa humildad, hermanos, cuando uno deja de pensar nada más en uno mismo, es imposible que dejes de pensar en ti. Pero lo que yo me refiero es, el Espíritu Santo hace que dejes de que tú seas el protagonista de tu vida y haces a Cristo y al prójimo los protagonistas, ¿verdad? Porque amar a Dios es igual a amar al prójimo como a uno mismo. Cuando así empieza el Señor a transformar tu corazón, entonces, amados, las buenas obras que Cristo ha puesto empiezan a venir a tu vida. Tú no andas buscando qué hacer para Dios, hermanos. Ahí es donde nos equivocamos muchas veces. Cuando yo ando viendo, bueno, ¿y qué vamos a hacer en la iglesia? Una nueva misión, un nuevo ministerio, un nuevo algo que hagamos para que los hermanos no se me aburran, para que los hermanos estén entretenidos, para que los hermanos sientan que están haciendo algo para Dios. Pues vamos a inventar ministerios y vamos a inventar misiones, amén. Y vámonos, y tú eres el ¿cómo se llama? El líder de esto y tú el líder del otro, y tú me organizas y 4 o 5 actividades al mes. ¿Para qué? Para que todos estén envueltos y para que no se me agüiten y para que vean todos que aquí en la iglesia tenemos muchas actividades, amén. Pero por dentro, hermanos, no hay nada, porque no se trata de nosotros. No se trata de ver como iglesia qué podemos hacer. No se trata de como pastor a ver cómo puedo yo liderar y decirles qué hacer. Se trata que cada uno de nosotros, hermanos, creamos que hemos sido rescatados en Cristo Jesús para las buenas obras que Él ya hizo de antemano. Ya están preparadas, hermanos.
ya están listas. Tú no tienes que andar inventando viendo, tienes que andar pidiéndole a Dios dirección todo tiempo. Señor, me están invitando a hacer esto, Señor. ¿Es tu voluntad, Padre? ¿Es un deseo mío nada más? ¿Es un deseo del pastor? ¿O eres tú, Señor? Señor, yo estoy viendo que hace falta esto, Señor, en mis hermanos. Estás poniendo esa carga en mí para que, Señor, yo te sirva a ti y a mis hermanos. Es diferente, amados, el creer y el saber que hemos sido rescatados y transformados para andar en las buenas obras que Cristo Jesús ya preparó, ¿qué? De antemano. Amados, aquellos que son salvados por el poder de Dios siempre van a mostrar evidencia del poder de la salvación por medio de una vida transformada. Si tú estás en el evangelio correcto, si tú estás en el evangelio de Cristo Jesús, tu vida va a reflejar ese evangelio. Si estás en un evangelio religioso, donde todo es ley, 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 donde todo son reglas, 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 donde todo es, ¿verdad?, puesto por el hombre y los líderes, y no puedes hacer nada sin que el pastor o los líderes te digan, cuidado, cuidado. Tenemos libertad en Cristo Jesús, hermanos, para andar en Él. Todos por medio de ese Espíritu, en una unidad, siendo iguales entre nosotros. Nadie es superior a nadie, nadie es inferior a nadie. Sino Cristo nos da el poder ser llamados hijos de Dios, y todos como hijos somos hermanos en Cristo. Amén. Amados, habiendo entendido que las buenas noticias y el evangelio primero van predicadas con las malas noticias, el entender cuál es nuestra posición con el pecado, el entender de lo que Dios nos está rescatando, el entender que no nada más es un rescate de decir ya no vas al infierno ya, sino es una transformación que se va a llevar a cabo con el fin de que lleguemos a Cristo y andemos en sus buenas obras. ¿Qué son los elementos que la palabra de Dios nos llama que es el evangelio? O sea, es decir, ¿cuáles son, hermanos? Vamos a nombrarlos así. Cosas esenciales que nosotros debemos enseñarle a la gente como el evangelio verdadero. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Aquí el apóstol Pablo hace un resumen, hermanos, hace, ¿verdad?, un compendio así bien conciso de qué es el evangelio que él predicaba. 1 Corintios capítulo 15, versos 1 al 4. Amén. Elementos esenciales del evangelio. ¿Qué es lo que debemos compartir cuando compartimos el evangelio con alguien? El contenido, hermanos, esencial de este mensaje de Pablo se expone de una manera muy clara. O sea, Pablo lo habla de una manera muy clara. Dice así: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles el evangelio. Fíjate, Pablo les dice: hey, hermanos, les ha hablado de muchas cosas a los corintios. Si tú lees toda la carta 1 Corintios, híjole, Pablo toma muchos temas, hermanos. Toma temas, ¿verdad?, como la sexualidad, toma temas como la disciplina dentro de la iglesia, toma temas como la ofrenda, la Santa Cena, toma temas como la resurrección de los muertos, toma muchos diferentes temas. Entonces ya Pablo así como que ya va cerrando la carta, ya va terminando de escribir, y entonces dice: bueno, ahora, hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. ¿Ya les han predicado a ustedes el evangelio, hermanos? El verdadero. Qué bueno. Amén. En ese entonces, cuando escucharon el evangelio verdadero, hermanos, dice, recibieron la buena noticia con gusto y todavía permanecen firmes en esa buena noticia, en ese evangelio. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes, aquí ya hay una condición, el evangelio salva si ustedes, fíjense bien, creyeron o siguen creyendo el mensaje que se les predicó, a menos que hayan creído algo que al principio de cuentas nunca fue cierto. O sea, Pablo aquí les está tratando de decir: hey, chequen en su mente qué evangelio están creyendo, cuál se les predicó, si en realidad se les predicó el verdadero evangelio. O sea, Pablo otra vez, hermanos, aquí rápidamente: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles el evangelio que ya les prediqué. En ese entonces lo recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en él. Esa es la buena noticia que los salva si siguen creyendo el mensaje que se les predicó.
a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas no fue verdad. El Evangelio, verso 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. ¿Qué se te transmitió, Pablo? ¿Qué es ese mensaje que tú recibiste? Pues dice así: Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Aquí, tal como dicen las Escrituras, hermanos, tenemos que dominar, ¿verdad? Tenemos que ir atrás y ver las profecías mesiánicas de el Cordero Sufriente. Cristo murió. En resumen, hermanos, lea varias veces Isaías 53. Esas son prácticamente, hermanos, es la profecía más clara acerca del sufrimiento de Cristo Jesús por medio del profeta Isaías. Ahí va, Pablo les dice: primeramente, Cristo murió por nuestros pecados tal como lo dicen las Escrituras, no como lo dice el Nuevo Testamento, ni el testimonio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en los Evangelios. No estoy diciendo que está mal. Aquí primero Pablo está diciendo: la profecía del sufrimiento de Cristo, del Mesías, ya estaba desde hace mucho. Eso yo les prediqué. Bueno, ahora fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las. Cuando Pablo dice Escrituras, todavía no estaba el Nuevo Testamento, hermanos. Pablo está refiriéndose a las profecías de Daniel, de Isaías, de Joel. Como hijos de Dios tenemos que conocerlas. No podemos ser expertos y maestros, hermanos, en absoluto todos. Pero sí Pablo dice: ya muchos de ustedes deben enseñar, y yo todavía tengo que enseñarles lo básico, dice Pablo. Entonces, amados, dice: fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Muy bien, amados, prácticamente aquí el apóstol Pablo explica los elementos básicos del Evangelio, hermanos, que es la vida del Señor Jesús, su muerte en la cruz, su sepultura y su resurrección. Pero no nada más es así como una pasadita, hermanos, es explicarlo desde, ¿verdad?, como las Escrituras dicen. Las Escrituras dicen, ¿verdad?, que el juicio de Dios desde Noé, no merecemos nadie vivir, pero el Señor tuvo misericordia de Noé y de su familia. El arca representa la misericordia y la gracia de Dios, hermanos. El juicio vino, destruyó todo, pero Dios mantuvo por amor a la raza humana. Nos volvimos a pervertir todos. Dios había prometido no volver a destruir la tierra con agua, pero entonces, en lugar de destruirla, envió un sustituto, un cordero que él había. Y, amados, tenemos que conocer y tenemos que aprender de la manera que el Espíritu Santo nos dé a hablar la Escritura, hermanos. Hablar la Escritura, el testimonio del Señor desde el Antiguo Testamento. Amados, nuestra vieja naturaleza muere con Cristo en la cruz, es sepultada con Él. Nosotros fuimos resucitados con Él para nueva vida. Romanos capítulo 6 nos lo dice, ¿verdad? Pablo nos dice que ahora tenemos que sujetarnos firmemente a este evangelio verdadero, el único evangelio que tiene poder para salvarnos. Creer en cualquier otro evangelio es creer en vano, es creer, ¿verdad?, totalmente algo que no nos va a salvar. El evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. Y aquí entonces el énfasis es: ¿qué es lo que creemos? Y entonces Pablo dice: bueno, mira, en primer lugar tienes que entender que cuando él dice la frase Cristo murió por los pecadores o por nuestros pecados, todos conocemos Romanos 3:23, amén. Por cuanto todos pecaron, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Primeramente, hermanos, ¿verdad?, entender mi culpa. Es necesario, hermanos, hacerle entender a la gente: tú eres culpable de la muerte de Cristo. Espérate, yo ni estaba ahí, yo ni se lo pedí. ¿Por qué me dices que yo soy culpable? Tú eres culpable. Otra vez, ir a las Escrituras, Isaías capítulo 53. Por nuestros pecados fue, ¿verdad?, molido, por nuestras debilidades. Vimos su rostro, pero nos volteamos. Tenemos que explicarle a la gente: ¿dónde estás tú? Mira, tú no estabas ahí físicamente, pero el Señor es eterno.
Y el Señor, ¿verdad? Cuando Él estaba en la cruz, estaba pensando en ti, que tú necesitabas de su sacrificio para ser salvo. Tú eres culpable de la muerte del Señor por tu pecado. Tenemos que hacerle entender a la gente la culpabilidad que tiene, hermanos, como nosotros la tenemos, pero gloria a Cristo que nos ha justificado, amén. La realidad del pecado, hermano, necesita ser reconocida por todos los que se aproximan al trono de Dios. Aquel que te ande diciendo, a ver, háblame de tu Dios, háblame, yo quiero que Dios me cambie, yo quiero poder dejar este vicio, yo quiero poder recuperar mi familia. Entonces primero, ok, mira, en primer lugar, antes de que Cristo recupere tu salud, antes que Cristo recupere tu familia, Cristo quiere tu alma. Es inmediatamente aterrizarlos, hermanos. Porque muchos, digo, quieren agarrar a Jesús como su genio de la lámpara maravillosa para beneficiarse de Él y ellos hacer todo lo que no es primero. Espérate, no es lo que tú quieres, es lo que el Señor quiere hacer primero en tu vida. Lo primero que necesitas es rendirte a Él y entender esto. Y pum, hermanos, así dice la palabra, ¿estás dispuesto a reconocer tu pecado y arrepentirte de tu pecado? Y tienes que explicárselo con la palabra. Tienes que decírselo tal cual. En amor, ¿verdad? No tienes tú que hacerte como que tú no eres pecador. No, primeramente tú y yo somos pecadores, tú y yo somos culpables, tú y yo no tenemos ninguna forma de ir al Señor si no es por medio de Cristo. Tú tienes que incluirte ahí, tú no eres más que ellos, amados. ¿Qué nos distingue a los que todavía no han sido salvos, a los que sí? Nada más la gracia del Señor en nosotros, pero somos igual de pecadores, igual de inmerecedores. Nada más que ahora hemos sido redimidos, esa es la gran diferencia. Tú no eres mejor que nadie aquí en el mundo, hermano. Mejor que nadie, no. Cristo en ti y en mí es lo que vale. Amén. Entonces, amados, primero tenemos que resaltar la muerte de Cristo, la culpabilidad. ¿Por qué murió el Señor? Porque tuvo que sacrificarse. La realidad del pecado necesita ser reconocida, hermanos, por todos aquellos que se acercan para tener salvación de Dios. Un pecador debe reconocer, ¿verdad?, la desesperanza, la culpabilidad que tiene delante de Dios, que necesita ser perdonado, que necesita ser justificado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. ¿Sabes qué? Vas camino a la muerte. Sí, pues todos vamos a morir. No, nada más la muerte carnal. La muerte eterna, una muerte, una separación y un dolor y un castigo eterno por siempre y para siempre. Lo más miserable que tú puedes vivir en esta tierra no se compara con el castigo que vas a sufrir en el infierno para siempre. No, es que no hay que espantarlos, amor, iba a decir. No hay que espantarlos, pastor. No hay que espantarlos, pastor. Hay que hablarles con amor, porque Dios es amor, pero fuego consumidor al mismo tiempo. Hermanos, yo no estoy diciendo que les grite como yo les estoy diciendo ahorita. Uno aquí se apasiona, ¿verdad? Apasionese por el evangelio, claro que sí, también. Sí, o sea, apasionese por la verdad, hermanos. Defienda la verdad, viva la verdad, comparta la verdad, sufra por la verdad, que al final el Señor recompensará a los que son verdaderos hijos de Él. Amén. La paga del pecado es muerte, hermano. Romanos 6:23. Sin esta verdad, si no le hacemos reconocer al pecador por qué murió Cristo, él lo va a entender mal lo demás. Él va a entender que Cristo murió para beneficiarlo a él, o sea, para lograr él todo lo que él quiera. No, hermanos, Cristo murió para poder rescatarte, porque a él le plació rescatarte, porque tú no mereces, ¿verdad? Entonces, primero, hermanos, cuando prediquemos el evangelio, exponer el pecado, la necesidad de Dios, la muerte, ¿verdad?, la condenación, todo lo que necesitamos reconocer. Ahora, después estamos como base, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15, donde Pablo dice: yo les prediqué primeramente que Cristo, ¿verdad?, murió por sus pecados. Estamos 1 Corintios capítulo 15. ¿Qué les transmití? Verso 3, que primeramente Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Y luego, segundo, fue enterrado. Hermanos, la persona y la obra de Cristo. Ok, ya le dijimos al pecador, ya le expusimos lo que su castigo y su persona y su naturaleza son, hermanos. Ahora, ¿por qué el sacrificio de Cristo puede traerme vida?
¿Que la Madre Teresa de Calcuta no fue igual de buena que Cristo? ¿Que el Papa Juan Pablo no fue un hombre tan bueno como Jesús? ¿Que Mahoma no era tan santo como el Señor Jesús? ¿Que el Dalai Lama no es un hombre de paz que también puede dar la vida por nosotros? Tenemos que hacer la gran distinción de por qué solo la vida de Jesús como hombre puede ser sacrificada como un pago perfecto. Jesús es tanto Dios como hombre, 100% Dios, 100% hombre. Amén. Jesús vivió una vida sin pecado, hermanos, algo que ningún ser humano puede vivir, porque ya vimos Romanos 3:23, por cuanto todos, no hay un solo hombre y una sola mujer que haya podido vivir sin mancharse un solo pecado en su vida, solamente el Señor Jesús. Amados, el pecado contra un Dios infinito requiere un sacrificio infinito. Mira, yo esto lo aprendí hace poco, hermanos. Yo sé que no, hombre, uno puede estudiar mucho, pero el Señor siempre te enseña más y más profundamente. Hace algunos años, yo siempre, ¿verdad? En la teología, ¿qué es el pecado? El pecado es no darle al blanco, o sea, que tú querías hacer el bien, pero hiciste el mal. O sea, que tú estabas apuntando, pero haces lo contrario. O sea, el pecado es errar, no hacer las cosas bien. Ese es el pecado. Muy bien, vamos a enseñar qué es el pecado. Amartía, ¿verdad? Es en el griego. Es el no darle al blanco. No, vamos a enseñar eso. Ok, perfecto. Ya todos tenemos en la mente, pecar es no errarle al blanco, no atinarle. Bueno. Pero, hermanos, realmente delante de Dios, ¿qué es el pecado? Delante de Dios el pecado es ofender a Dios. Pero recuerda que Dios es un Dios eterno, infinito. Cuando tú lo ofendes con la maldad que hay en ti, con ese error que cometiste, esa ofensa queda delante de Dios para siempre en la eternidad. No queda nada más el ratito que te echaste la mala palabra o que hiciste mal el pecadito. Es una mentirita buena. Al cabo, Señor, nomás hoy en la noche te digo, perdóname por todos mis pecados en nombre de Jesús, amén, y ya me perdonas. No funciona así. No es así. Cuando tú pecas aquí en la tierra, Dios está en el cielo y en la tierra. Tu pecado, tu ofensa es algo que queda delante de Dios para siempre. Para siempre. Cada pensamiento, cada palabra, cada actitud, cada acto malo queda delante de Dios, escrito en los libros, acuérdate. Ahí está para siempre tu pecado. Entonces, si nuestra ofensa es infinita, necesitamos un Dios, un sacrificio que sea infinito. Que en sí el sacrificio sea hecho solo una vez y tenga validez para siempre. Y eso solamente lo podía hacer, hermanos, un Dios totalmente eterno. Jesucristo paga una vez y para siempre en la cruz los pecados infinitos y eternos que nosotros tenemos. Y esa es la manera, ¿verdad?, de entender la obra de Cristo, porque el sacrificio de Él sí es más que suficiente. Jesús fue a la cruz a pagar tu deuda eterna con un Dios, ¿verdad?, eterno, por un pecado eterno, cubierto nuestros pecados por medio, hermanos, de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús. Y así es como se debe comprender el sacrificio de Cristo. Ahora, otro elemento que Pablo nos menciona ahí, dice, Cristo resucitó. Él vivió, Él murió, Él resucitó. Y este es un elemento esencial, hermanos. La resurrección de Cristo es la prueba del poder de Dios para salvar. Mira, ¿qué tal si Cristo hubiera sido profetizado, nació de una virgen, ¿verdad? Vivió sin pecado, murió sin pecado, pero se quedó muerto. Hizo todo lo demás, vivió perfecto, pero no resucitó. ¿Qué hubiera pasado? La resurrección, hermanos, es fundamental entender que es la prueba del poder de Dios que da vida a los muertos, que levanta a los que ya estuvieron 3 días pudriéndose en una tumba. Esto da un entendimiento que por más podrida que esté tu vida por el pecado,
Por más sucia, manchada que esté tu alma y tu mente por el pecado, Cristo tiene poder para levantar, para darte una nueva vida, para que seas una nueva criatura. Amén. Y no solo en tu interior, en tu espíritu, en tu alma, sino también próximamente cuando Él venga, en tu cuerpo lo resucitará. Amén. Amados, solo Él puede revertir el horror que la misma muerte hace. La muerte trae dolor, no nada más el cuerpo de la persona que muere se pudre, se echa a perder, se desaparece, sino que causa dolor a los seres que le amamos a esa persona que murió. Deja un vacío, deja una problemática, hermanos, en nosotros que no podemos nosotros más que aceptar y resignarnos a esa muerte, a esa pérdida. Pero con Cristo Jesús, hermanos, el Señor puede revertir todo el horror de la muerte, al punto que Pablo dice: mira, para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Gloria a Dios. Qué hermoso el evangelio, que es poder de Dios, ¿verdad? Para salvación. Amados, prácticamente solo Cristo Jesús puede quitar el aguijón de la muerte, puede obtener la victoria sobre la tumba. Más aún, hermanos, a diferencia de otras religiones, solo Cristo Jesús es el único Dios, es el único fundador de la fe que te dice que Él iba a morir, que Él iba a resucitar y luego que te va a resucitar a ti. Ningún profeta, hermanos, ni Mahoma, ni nadie, amados, prometió la resurrección de Él mismo, mucho menos la resurrección de aquellos que creen en ellos. Finalmente, amados, viene el regalo de la gracia, ¿verdad? La vida eterna. El evangelio también conlleva, empezamos hablando de la muerte eterna, hablamos del castigo, pero el evangelio termina, hermanos, diciendo, ¿verdad? Hey, si tú crees, si te arrepientes, ¿verdad? Si entiendes tu condición pecadora, si entiendes el castigo que mereces, si entiendes que el Señor te ha rescatado porque Él es el único ser eterno que puede borrar tus ofensas eternas, cuando ya al final el Señor no nada más te rescata, no nada más te transforma en esta vida, sino que también por gracia te da una vida eterna, un regalo, un premio supremo. Amén. Amados, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es una fe de nosotros, sino que es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermoso es entender que no nada más nos quita del infierno, no nada más nos quita la miserable vida que tenemos, sino que nos transforma, nos hace ser sus hijos, nos da el poder de ser hechos nuevos completamente, nos quita culpa, nos cambia las emociones, amados, quita el miedo a la muerte, quita el miedo a aquella desesperanza que trae la muerte, y ahora nos da, amados, la vida eterna. ¿Por qué? Porque dice que el Señor, hermanos, que cualquiera que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Él es Dios y le levantó de los muertos, ese será salvo. Entonces, amados, los elementos esenciales del verdadero evangelio son los que traen el poder para salvación. El evangelio es poder para salvación. El verdadero evangelio trae vida, pero también el verdadero evangelio trae convicción de pecado, de arrepentimiento, de humillación. Nunca olvidemos, amados, que el evangelio es más allá, que Cristo te ama, que Cristo quiere salvarte. Usemos plenamente la palabra de Dios, las escrituras, la sabiduría que viene por el Espíritu. Expongamos todo, hermanos, la buena noticia y la mala noticia. Expongamos, ¿verdad?, la condenación y la salvación, la transformación que viene, el sacrificio que se requiere. ¿Para qué? Para que las personas a las cuales les hablamos algún día puedan realmente ser salvas por medio del evangelio. Amén. Vamos a ponernos de pie un momento. El Señor Jesús nos dice, nos ordena, nos pide que vayamos, y dice: y será predicado este evangelio del reino de Dios en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjese bien, y será predicado este evangelio del reino, hermanos, de aquí, será predicado este evangelio
a todo el mundo para testimonio de las naciones. ¿Por qué para testimonio, amados? Para que en ninguna nación haya la excusa de decir, jamás escuchamos las buenas noticias. No, el Señor está prometiendo y va a ser predicado este evangelio del reino en todas las naciones para testimonio, y entonces vendrá el fin. El Señor no quiere que nadie se pierda, más. Él ya envió a su Hijo, se dio a sí mismo su vida, vino, vivió, murió, resucitó, hermanos, para que todo aquel que cree en Él no se pierda. Y el evangelio es poder de Dios para salvación. Prediquemos el verdadero evangelio, vivamos el verdadero evangelio. Señor, gracias porque tu palabra es clara, Señor, cuando hay humildad y cuando hay oídos atentos. Gracias porque tu Espíritu siempre está dispuesto a enseñarnos, a mostrarnos. Gracias, Padre, porque tu sabiduría siempre es dada cuando la pedimos. Dice Santiago que el que tenga falta de sabiduría pídala a Dios, quien la da abundantemente y sin reproche. Señor, no tenemos excusa para no saber, Señor. Ayúdanos a saber, entender, comprender, vivir y obedecer, Señor, tu palabra. Que lo que creemos, Señor, sea la verdad, y lo que hablamos y predicamos y vivimos sea la verdad, Señor Jesús. Porque en la verdad hay poder, Señor, para salvarnos. Usa, Señor, nuestras vidas para tu gloria, Señor, para tu reino. Ayúdanos a ser útiles para ti, Padre Santo. Ayúdanos a ser útiles, Señor, para las obras que tú ya tienes hechas. Esfuérzanos, bendito Dios, por medio de tu Espíritu. Danos el querer y el hacer, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por venir a rescatarnos y gracias por darnos esas buenas noticias, que hay salvación para todo aquel que la busca de corazón. Alabado sea, Señor Jesús, bendito eres. Adoramos y bendecimos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén.